Rodrigo Arín, por favor. Gracias, Paul. Antes que nada, agradecer a todos y en particular a los panelistas la participación y pido disculpas por no haber podido estar presente en los primeros actos públicos de este espacio convocado desde la heterogeneidad y la diversidad para proteger a la vida y para proteger a la vida de los uruguayos en particular. Voy a hacer 3 comentarios casi que como apostillas. Lo primero es reconocer lo que Uruguay logró. Lo que logró en el 2020, transformándose en uno de los pocos países en América Latina y el Caribe en mantener una evolución de la epidemia controlada, con una incidencia de la morbilidad y la mortalidad muy baja en el contexto regional, que lo hizo en base a sus capacidades institucionales, a apoyarse en la academia, en la ciencia en general, como fue la innovación del GACH, oportunamente para hacer un conjunto de recomendaciones que nos permitieran evitar circunstancias extremas desde el punto de vista de la epidemia y también soluciones extremas desde el punto de vista de la política. Y eso es un logro del Uruguay. Es un logro del Uruguay también, en este momento, de las políticas públicas, el avance de la vacunación en el contexto regional. En ese contexto más general, y apostando también a esa fortaleza que tiene el país en sus instituciones democráticas y su capacidad de diálogo, de intercambio, del encuentro en la diferencia, reconocer el dramatismo de las horas que estamos atravesando. Uruguay, y lo que permite la ciencia, lo que permitió la ciencia de un proceso biológico con la complejidad que implica el COVID-19, es comprar tiempo. Tiempo para desplegar políticas, para desplegar acuerdos que nos permitieran transitar lo mejor posible estas circunstancias que son globales, que no son idiosincráticas del país. Pero el dramatismo de la hora lo podemos analizar en los datos que todos conocemos: mortalidad por millón de habitantes en el Uruguay de hoy, ubicado en segundo lugar a partir de hoy en la tabla internacional, pero también otros indicadores, yo creo que mucho más duros y más dolorosos. Uruguay ya no está en un lugar de privilegio relativo en el contexto internacional. No estamos entre los que ha ido peor, pero estamos ya en términos de por millón de habitantes, con más muertos que países de la región como Costa Rica, que comenzaron a tener un problema serio hacia mitad del año 2020, que otros países como Israel, a quienes estamos pasando en términos de muertos por millón de habitantes acumulados, que a los países que mejor le fueron en Europa, los escandinavos sin ser Suecia, o sea, Noruega, Dinamarca, Finlandia, que a Canadá, el país que mejor desempeño relativo tuvo en América del Norte, al cual también hemos superado en términos de muertes per cápita. Son horas dramáticas, horas de muertes, de ciudadanos que pierden la vida producto también de que no hemos logrado, que le hemos perdido el control a la transmisión viral en estos momentos. Afrontar estas horas de dramatismo, a la cual no estamos acostumbrados ni como generación ni como país, porque 1918 está muy lejos para entenderlo como un proceso con otras características, requiere diálogo, requiere encuentro, requiere reconocer diferencias. Eso es parte de la vida democrática. Y requiere que aportemos no solamente del sistema político y del rol que le cumple el sistema político en una sociedad democrática, sino desde la voz de otros actores. Actores provenientes desde la academia, por supuesto, pero provenientes también de las comunidades eclesiásticas, de los entretejidos sociales que se organizan para poder afrontar estas circunstancias, de cada uno de nosotros desde un lugar particular que nos toca ocupar en este momento tan dramático. El diputado Goñi, yo comparto, dice, bueno, miremos hacia el Uruguay adelante. El Uruguay adelante tiene hoy 2 plazos. Tiene la inmediatez de lo que puede suceder en las próximas semanas, para lo cual todavía estamos a tiempo de intentar incorporar mecanismos que logren controlar la movilidad en este plano, como lo ha hecho Uruguay, no otros países. Uruguay a comienzos del año pasado, ¿sí? Reducir la movilidad de la misma manera que se instrumentó en aquel momento, como lo han hecho otros países con una enorme tradición democrática y liberal, vuelvo a decir, países escandinavos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que han recurrido a mecanismos de apoyo a los ciudadanos para que puedan reducir su movilidad y simultáneamente a políticas que aseguren que el funcionamiento de la sociedad no se transforme en sí mismo en un mecanismo de reproducción de la enfermedad. Entonces, nos quedan unas semanas por delante y tenemos un horizonte que es la propia vacunación, que va a comenzar a realizar efectos y a tener efectos. Creo que como sociedad tenemos un enorme desafío, que es cómo afrontamos de la mejor manera posible las próximas semanas, de tal manera de evitar circunstancias de funciones evitables y simultáneamente cómo comenzamos a dialogar entre los uruguayos para construir
puentes e instrumentos de política que eviten que las heridas de hoy sean perennes, que se transformen en herencias de largo plazo para nuestra sociedad. Eso es la nueva agenda de políticas, y la sociedad uruguaya, como sucede también en América Latina, a veces ha respondido tardíamente ante los desafíos de crisis, como fue el 82, como fue el comienzo del siglo XXI. Esta crisis tiene otras características, pero va a tener también herencias importantes en el plano educativo, en el plano de la cohesión social, en el plano de nuestra capacidad de convivencia ciudadana. Creo que todos los uruguayos, de donde estemos, e integrando los colectivos al cuales pertenezcamos, tenemos que colaborar en un diálogo que nos permita sobrellevar las circunstancias dramáticas y afrontar también los años venideros que van a ser duros como colectivo y como comunidad. Muchas gracias.